El destino divino del Irán. Verdades ocultas reveladas en las Escrituras Sagradas. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y puso los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Así es como comenzó la cautividad de Daniel, un joven hebreo de 17 años que, de pronto, se vio desplazado desde las colinas de Jerusalén, donde la presencia de Yahvé era palpable, hasta las sombrías calles de Babilonia, donde los ídolos gobernaban los corazones de los hombres. La opresión ahí flotaba en el aire, pesando como una nube oscura sobre los cautivos de Israel. Los murmullos de desesperanza llenaban las esquinas. Había temor en cada mirada y aflicción en cada corazón. Aún en medio de este tormento, Daniel se aferró a su fe, determinado a no contaminarse con la comida del rey ni postrarse ante las imágenes vacías de sus dioses. Él sabía que su Dios, el Dios de Israel, era el único digno de adoración, y se sumergió en fervientes oraciones y visiones nocturnas, buscando la dirección divina en la oscuridad de su cautiverio. La historia da un giro inesperado cuando el rey Nabucodonosor, tras ser perturbado por un sueño que lo atormentaba, convocó a todos los sabios de Babilonia. Les exigió que le contaran no solo el sueño, sino también su interpretación, una tarea que parecía imposible. Atrapado entre la vida y la muerte, Daniel pidió tiempo, no para hallar una respuesta a la sabiduría humana, sino para clamar a su Dios. En una noche llena de ansias y súplicas, Dios se le reveló. Una luz divina iluminó su corazón con el significado del sueño, convirtiendo la desesperanza en una chispa de esperanza. Ante el rey, Daniel se atrevió a hablar. No está en mí la sabiduría para interpretar sueños, sino que hay un Dios en el cielo que revela los secretos. Al escuchar las palabras de Daniel, el rey se asombró. Las profecías del sueño hablaban de reinos venideros, la gloria pasajera de Babilonia y la eterna soberanía de Jehová. Gracias a su fidelidad, Daniel no solo salvó su vida, sino que fue elevado a un alto rango en la corte babilónica, un testigo de la grandiosidad de Dios en medio de las tinieblas. Pero la fama de Daniel y sus amigos sería nuevamente puesta a prueba, cuando el rey levantó una gigantesca estatua de oro y ordenó que todos postraran ante ella. La lealtad de los hebreos fue encarada a la muerte. Sin embargo, ellos proclamaron con valentía: «No te serviremos a tus dioses». Al ser lanzados al horno de fuego, su fe resplandeció aún más. El rey, atónito, vio a una cuarta figura en las llamas, una manifestación divina que cambió el curso de la historia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El viento de la historia comenzaba a soplar hacia un cambio. En Persia, un nuevo rey llamado Ciro levantaba su espada, y Dios, en su soberanía, había decidido usarlo como su instrumento para liberar a su pueblo. El tiempo de la liberación de Israel se acercaba, y las promesas divinas estaban a punto de cumplirse. Con cada susurro del viento, el futuro de Israel marchaba hacia un desenlace glorioso, pero el camino de la fe siempre estaría trenzado en el misterio del propósito divino. ¿Podría el destino de Irán estar entrelazado con la liberación de Israel? La pregunta persistía, resonando en la espera de cada celebración, mientras el pueblo de Dios miraba hacia el cielo, anhelando ver cómo se revelaría el plan divino en los días por venir. Cuando el eco de la fe de los hebreos resonó en las llamas, la respuesta del cielo no se hizo esperar.
El cuarto ser, que parecía un hijo de los dioses, fue testigo del valor indomable de Sadrach, Mesach y Abednego. El fuego no pudo consumirlos, y la gloria de Yahvé resplandeció ante Nabucodonosor, quien, asombrado, se vio obligado a reconocer el poder del Dios de Israel. Ese mismo testimonio se erguía como un faro de esperanza, y sus corazones, aunque cautivos, empezaron a latir de nuevo con un fervor renovado. En el palacio real, mientras el rey se apresuraba a proclamar la grandeza del Dios de los hebreos, Daniel contemplaba cómo, a través de su valentía y fe, la redención se acercaba a su pueblo. La afirmación del rey fue un acto que resonaría a través de las generaciones. Ninguno hable contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque no hay otro Dios que pueda librar así. Los días transcurrieron y, en el horizonte, una nueva era empezó a surgir. La repentina proclamación de Nabucodonosor había comenzado a quebrar las cadenas del miedo que oprimían a los hebreos, al recordar que su Dios tenía el poder de liberar de la esclavitud, y que cada prueba era un paso hacia el cumplimiento de su plan eterno. La esperanza, que parecía perdida, comenzó a renacer en las sinagogas ocultas de los exiliados, y congregaciones clandestinas comenzaron a orar fervientemente por el día de la liberación. Mientras tanto, en la tierra de Persia, el rey Ciro, un gobernante con un corazón noble, se encontraba despertando en sus sueños la inquietante voz del Dios Altísimo. A través de visiones, Dios había puesto en su corazón una orden: dejar que su pueblo regrese a Jerusalén y reconstruya el templo. Era un acto de gracia que testificaba de la misericordia divina, y comenzaba a cumplirse la profecía que el mismo profeta Isaías había proclamado. Que le digan a Ciro: yo te he llamado por tu nombre. Isaías 45:4. El pueblo de Israel en su cautiverio comenzó a murmurar la noticia: el tiempo de nuestra liberación ha llegado. ¿Escuchas, hermano? Ciro está levantándose, y el Dios de nuestros padres nos está llamando de vuelta. Las palabras de unos, llenas de anhelo, provocaron eco en los corazones de muchos y comenzaron a tejer una deseos de regreso a la tierra prometida, donde la presencia de Dios podría habitar de nuevo entre ellos. Entonces, mientras la esperanza renacía, el cielo se preparaba para moverse con divinas acciones. Daniel, en su espíritu, sintió la vibrante energía del propósito divino palpitar en cada rincón de su ser. Él también había sido testigo del poder de Dios, y aunque el futuro era incierto, su fe se mantenía firme. Las palabras de su oración eran un continuo recordatorio de que la soberanía de Dios siempre prevalece, sin importar cuán oscuros fueran los días de prueba. Y así, en medio de los ecos de promesas cumplidas, la pregunta aún persistía: ¿cuál sería el papel de Irán en el plan de redención de Dios? ¿Podrían las antiguas tierras de Persia convertirse en el canal a través del cual fluiría la restauración de su pueblo? En la profundidad de esta inminente liberación, un misterio aguardaba ser revelado. Mientras las oraciones subían como incienso hacia el cielo, la voz de Dios resonaba con un suave susurro: todo está bajo mi control, y las naciones están en mis manos. En el corazón del pueblo de Dios, la luz de la esperanza iluminaba cada paso hacia la redención, mientras se preparaban para el asombro que Dios estaba a punto de desplegar en su historia. El siguiente capítulo narra la respuesta de Dios ante el clamor de su pueblo, y el plan divino que se revelará en su tiempo. En la vasta noche de Babilonia, los ecos de la redención comenzaron a tejerse en los corazones atribulados del pueblo hebreo. La luna brillaba con fuerza, reflejando la luz de esperanzas renovadas, mientras las calles del exilio resplandecían con murmullos de promesa. Las oraciones fervientes ascendían en un clamor colectivo, semejante a un susurro fuerte en medio de un silencio profundo, buscando la atención de aquel que escucha desde los cielos. Daniel, recordando las visiones que había recibido en tiempos pasados, se dirigió al Señor con un ruego: oh Dios de los cielos, tú que conoces los corazones de los hombres, mira nuestra condición y envía tu salvación. En su espíritu, sintió la importancia de cada oración, cada clamor,
convirtiéndose en un aroma agradable que ascendía a la presencia del Altísimo. A medida que el tiempo pasaba, el rey Ciro, ansioso por entender el fervor del pueblo hebreo, buscó sabiduría en sus consejeros. ¿Qué hay sobre este pueblo que parece estar tan aferrado a su esperanza?, inquirió. Y sus consejeros, conocedores de las antiguas escrituras, respondieron: Majestad, se dice que su Dios prometió restaurarles y edificará su templo en su tierra, Jerusalén. Ciro, con el corazón tocado por el Altísimo, se retiró a sus aposentos, donde las visiones lo invadieron una vez más. En su sueño, una figura radiante se le apareció y le dijo: Tú, Ciro, has sido ungido para llevar a cabo la voluntad de Yahvé, para permitir que su pueblo regrese y reconstruya su morada. No temas, pues el poder del cielo está contigo. Despertando con un fervor sin precedentes, el rey se apresuró a convocar a todos los líderes y príncipes de su reino, declarando: Así dice Ciro, rey de Persia: El Dios de los cielos me ha mandado a edificar casa en Jerusalén, con quien de entre ustedes desee ir. El tiempo ha llegado para que el pacto y la promesa del Altísimo sean cumplidos. Las palabras del rey viajaron rápidamente como viento fresco, que sopla en días calurosos, sembrando alegría y esperanza en los corazones de los hebreos cautivos. Familias comenzaron a prepararse para un viaje de retorno que parecía imposible solo días atrás. En cada casa, en cada sinagoga, se escuchaban cánticos de alabanza, mientras los hebreos se unían en fervientes intercesiones por la bendición de su viaje. Daniel, al escuchar el anuncio del rey, sintió una oleada de reconocimiento en su corazón. Él sabía que la liberación no solo era un acto de compasión, sino parte de un plan soberano que trascendía su generación. En el centro de Jerusalén, donde la gloria del Señor había habitado, las piedras clamaban por un regreso. El templo debía ser restaurado, y a través de su pueblo, el nombre de Yahvé sería glorificado entre todas las naciones. Sin embargo, en la profundidad del alma de Daniel, una pregunta aún ardía. ¿Qué más estaba preparado en el corazón del Señor? Las naciones, con sus caminos errantes, parecían apáticas ante el llamado de Dios, pero Él, que controla el destino de cada reino, tenía otro propósito en mente. Mientras el pueblo de Israel se preparaba para el viaje, un susurro en el viento le llegó al oído. Ahí hay un misterio oculto, un enigma que aguarda su tiempo. Era el eco de un propósito eterno. Con cada paso del regreso, el pueblo de Dios se acercaba no solo a una tierra, sino a una promesa aún más grandiosa, que trascendería los confines de su propia historia. La historia de un Dios que no solo libera, sino que también transforma. Y así, en medio de la euforia y la preparación, el cielo guardaba el secreto de lo que vendría. En el horizonte de la historia, la revelación divina aguardaba, mientras el pueblo marchaba hacia el cumplimiento de la promesa. Y en el tiempo señalado, vendrá la gloria de Jehová. Mientras el alba comenzaba a despuntar sobre Babilonia, el aire estaba impregnado por una mezcla de anticipación y temor. Los hebreos reunidos en la plaza se sentían al borde de un nuevo amanecer, un tiempo en que la esperanza y la fe danzaban juntas como alas de ángeles. Las palabras del rey Ciro aún resonaban en sus corazones, y cada uno de ellos contemplaba el viaje que les esperaba hacia Jerusalén. Daniel, en medio de la multitud, sintió que la visión de un futuro prometedor se entrelazaba con la sombra del pasado. El viaje no solo representaba un retorno físico a su tierra, sino una restauración del pacto. Mientras los hebreos hacían preparativos con alegría y fe, él no podía sacudirse la sensación de que algo más profundo estaba en juego. ¿Qué otros planes tiene el Altísimo para nosotros?, murmuró Daniel, buscando una respuesta en su espíritu. Su mente recordó las profecías de Jeremías, donde el Señor había prometido restaurar a su pueblo después de 70 años de cautiverio. Pero, ¿acaso el plan de Dios abarcaba más que la simple restauración de un templo? Así, en el silencio de su corazón, Daniel buscó respuestas. Esa noche,
Mientras su pueblo se agolpaba en alabanzas, él se retiró a orar. La habitación se llenó con el eco de sus súplicas. Dios eterno, revela tu voluntad, y que tus propósitos sean cumplidos. Hazme entender los caminos que has trazado para nosotros. En la penumbra, la voz de Dios resonó en su ser, dándole paz y claridad. Daniel, el retorno de mi pueblo es solo el comienzo. He establecido un destino glorioso para Israel, que va más allá del templo. En el corazón de esta restauración, se encuentra la redención de todas las naciones. Esas palabras se grabaron como fuego en su corazón. La misión de Israel no solo se limitaba a un lugar geográfico, sino que era la llamada hacia un verdadero adorador, que conocería la gloria del Señor, y compartiría su luz entre las naciones. Las promesas de Dios eran profundidad infinita. Estaba partiendo el velo de un futuro lleno de esperanza. Mientras el día del viaje se iba acercando, muchas familias se apretaban en abrazos de amor, y otros compartían lágrimas por los que no podían partir. Cada lágrima, un tributo a la fidelidad de Dios, un reconocimiento del dolor del exilio, y el anhelo por un hogar. Por las noches, Daniel soñaba con un camino que llevaba hacia la luz, un sendero donde las sombras del pasado se desvanecían ante la gloriosa presencia de aquel que es, que era, y que ha de venir. En cada sueño, vislumbraba una ciudad sagrada restaurada, más brillante que el oro y más pura que la plata, un lugar donde su nombre sería reconocido. Los hebreos se juntaron, eufóricos, listos para partir. Una vez más el rey Ciro anunció: el Dios de los cielos los guía. Aquellos que tengan fe en su promesa, levántense y vayan. Había en sus palabras un poder que desataba una fuerza inaudita entre las cuevas y las llanuras abiertas. Hombres y mujeres comenzaron a responder, elevando sus voces, siendo parte de algo más grande, algo divinamente orquestado. Sin embargo, en medio de la emoción, una sombra inquietante se deslizó sobre el corazón de Daniel. Una voz sutil, que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra, le advertía de enemigos a la vista. No será un camino fácil, Daniel. Volver no solo es regresar, es enfrentar la oposición del mundo. Al contemplar la lejanía del futuro que se presentaba, Daniel supo que la gloria de Dios no solo sería un destino, sino una batalla, una lucha entre luz y tinieblas, entre el reino de Dios y los poderes de este mundo. Así, el pueblo de Israel emprendió su travesía con corazones fervientes y ojos en la promesa, sin saber que en cada paso se desvelaba un enigma mayor. El regreso será una revelación, pensó Daniel, y lo que aguarda a su fin será la obra suprema del amor redentor. Mientras la nación de Israel caminaba hacia el cumplimiento de las profecías, el cielo seguía preparando su sorpresa. Pronto, el rostro del Señor será revelado, y es allí donde entenderemos que el regreso no solo marca un inicio, sino la llegada de un nuevo pacto. La historia estaba a punto de desdoblarse, y el misterio divino aguardaba su tiempo. A medida que avanzaban por el desierto, la caravana de Israel se sentía como un grupo de peregrinos guiados por una estrella resplandeciente. Cada paso era una mezcla de esperanza y ansiedad. El eco del pasado resonaba en sus corazones, pero la promesa de una nueva realidad también iluminaba su camino. Las palabras de Daniel reverberaban en sus mentes. El regreso será una revelación. Bajo la calidez del sol naciente, el pueblo se detuvo para descansar. Hombres y mujeres se agrupaban en torno a sus líderes, y Daniel tomó la iniciativa al compartir visiones de un futuro glorioso. Ciertamente, el Señor ha de hacer grandes cosas entre nosotros, proclamó. Nos traerá de vuelta a la tierra que fluye leche y miel. Pero recordemos, no solo buscamos un hogar, sino el cumplimiento de su propósito eterno. Las miradas de sus compatriotas reflejaban tanto fe como temor. Algunos recordaban las advertencias de Daniel de posibles oposiciones. ¿Acaso no perseguían a nuestros antepasados las mismas sombras? Susurraron entre sí, el temor acechando en sus corazones. Cada rostro mostraba la carga de la historia, marcada por el sufrimiento en Babilonia.
En esas horas de incertidumbre, un estallido de sangre y fe recorrió la caravana. Un anciano se levantó, su voz temblando de emoción, y dijo: ¿No es nuestro Dios quien nos sacó de Egipto con mano fuerte? ¿No nos hizo una nación? Volveremos a ver a Jerusalén levantada, y allí ofreceremos sacrificios de alabanza que resonarán entre las naciones. La fe se encendió como fuego en la multitud, pero Daniel, aún consciente del clima espiritual de resistencia, se retorcía en su interior. En su espíritu, sentía la tensión entre los cielos y la tierra. Tendremos que enfrentarnos a gigantes en esta tierra prometida, y no solo a las fronteras físicas, pensó. La lucha será también por el corazón de nuestra gente. En las noches bajo el vasto cielo estrellado, Daniel se retiró a orar. Señor, muéstrame el camino. Muéstrame su voluntad en esta travesía. ¿Qué fuerzas se opondrán a tu pueblo? Con cada súplica, su corazón se abría más a la voz de Dios. En una visión resplandeciente, el Señor le mostró una espada forjada en el fuego de la prueba. Este será un tiempo de conflicto, escuchó al Altísimo decir. La restauración no vendrá sin compartir el peso de la lucha, ni sin el derramamiento de lágrimas. He preparado un remanente que será llamado a la esperanza y la resistencia. Las palabras impactaron a Daniel, y comprendió que el regreso a Jerusalén sería más que un simple desplazamiento geográfico. Tendrían que ser purificados y renovados, listos para enfrentar las dificultades del camino. La luz de su presencia sería su guía, pero el camino hacia la redención pasaría por el desierto de sus propias luchas internas. Al amanecer del cuarto día de viaje, un mensajero Prishel de las tribus cercanas venía con noticias de descontento entre los pueblos que rodeaban a los hebreos. Los gobiernos de las tierras vecinas están inquietos por su regreso. En los oídos de los reyes han llegado rumores de su potencial para ser fuertes una vez más. Están dispuestos a tomar medidas para impedir su camino. El corazón de Daniel latía fuerte mientras se giraba hacia el pueblo. El temor comenzó a emerger entre la multitud. No podemos permitir que el miedo nos detenga. Lo que el Señor ha comenzado, lo completará, dijo Daniel con fervor. Mientras las familias se unían en oración, una nueva verdad se asomó en el corazón de Daniel. Quizá este viaje no solo sea para regresar a un territorio físico, sino para luchar por el destino del pueblo. Quizá sea la preparación del camino para algo que aún no hemos imaginado, para la llegada del Mesías prometido. Con ese pensamiento resonando en su interior, Daniel levantó su voz al cielo. Oh gran Dios de Israel, muéstranos tu gloria. Prepáranos para lo que hemos de enfrentar. Y así, en el horizonte de su viaje, Daniel comprendió que la batalla que se libraría por su tierra era, en verdad, un reflejo del conflicto más grande. La lucha por abrir las puertas del reino de los cielos. No solo se trataba de un retorno, era un llamado a las naciones, un tiempo de revelación. Y así, junto a la esperanza de Jerusalén, pensó, también se vienen las promesas que Dios tiene para el mundo. En el corazón de este viaje, hay verdades ocultas, un propósito irreversible por cumplir. Mientras el pueblo se preparaba para continuar su marcha, el cielo susurraba un secreto revelador. Pronto, la redención se manifestará, y lo que han creído será apenas el comienzo de una historia mayor, donde todas las naciones serán tocadas por la luz del Altísimo. Un nuevo amanecer se alzó sobre el desierto, tiñendo de oro las arenas que parecían interminables. La caravana continuaba su marcha, guiada por la fe que ardía en el corazón de su pueblo. Daniel, con la mirada fija en el horizonte, sintió que una preocupación más profunda anidaba en su ser. No solo estaba en juego el retorno a Jerusalén, sino el destino de las generaciones venideras. Mientras la caravana avanzaba, los murmullos de incertidumbre regresaron. Las familias se preguntaban sobre el verdadero significado de su travesía. ¿Qué haremos cuando lleguemos? ¿Estamos preparados para enfrentar la oposición? Cuestionaban algunos mientras otros oraban fervientemente por protección. Daniel, sintiendo el peso de su responsabilidad,
decidió que era tiempo de buscar la dirección del Señor una vez más. Se apartó del grupo, y bajo la sombra de un arbusto, se arrodilló, su corazón clamando: Dios de nuestros padres, ¿cuál es el plan que tienes para este pueblo? ¿Qué verdad oculta debemos descubrir en esta jornada? En ese silencio sagrado, una visión lo inundó. Vio una ciudad brillante, llena de muros de jaspe y puertas de perla. Mantos de gloria cubrían a un pueblo, y voces de alabanza ascendían hacia los cielos. Pero junto a la belleza de esa imagen, un lugar sombrío, lleno de sombras, se interpuso en su mente. Era un recordatorio de la resistencia que tendrían que enfrentar, un adversario poderoso que no podría ser ignorado. Así como la tierra de Egipto se enfrentó a las plagas, así también la tierra a la que van enfrentará desafíos, le habló el Señor. Sin embargo, el que se sostiene en la fe, verá la gran liberación que he prometido. La adversidad no será en vano, pues en la lucha se forjará la fortaleza del espíritu. Daniel sintió una paz sobrenatural llenar su corazón, pero también un ardor que lo impulsaba a compartir esta revelación. Regresó con la caravana, y al reunirse con ellos, vio el duelo en sus ojos. Pueblo de Israel, escuchen lo que el Señor nos ha revelado. Hay grandeza en este viaje, y aunque enfrentaremos luchas y oposiciones, no caeremos. Mantengamos nuestras miradas fijas en la gloria que se nos ha prometido. Al escuchar las palabras de su líder, un espíritu de renovada valentía envolvió a la caravana. ¿No es el Dios que creó los cielos y la tierra el mismo que nos guía?, exclamó un joven entre las multitudes. Debemos avanzar. Que cada paso que demos sea un acto de fe. Y así, la caravana reanudó su marcha, con un poderoso sentido de propósito. Sin embargo, en lo profundo del corazón de Daniel, un nuevo dilema surgió. ¿Sería capaz su pueblo de mantenerse junto en la lucha que les aguardaba? La pregunta reverberaba como un eco en su alma, y él sabía que la respuesta dependía de su unión y su obediencia a la palabra del Señor. Con el paso del tiempo, noticias inquietantes comenzaron a llegar como ecos del viento. Un grupo de guerreros enemigos se había unido y marchaba en dirección a ellos, dispuestos a causar estragos. Se preparan para la batalla y no comprenden que nuestra lucha no es solo terrenal, murmuró un anciano, recordando las escrituras de Moisés. La guerra sería más que acero y sangre, sería un conflicto de fe. La caravana se detuvo una vez más. El clamor de la comunidad resonaba en el aire. Recemos juntos, pues nuestra victoria es en el nombre del Señor, instó Daniel, levantando sus manos al cielo. Sobre nosotros se libra una guerra que va más allá de lo físico. El Dios eterno de Israel peleará por nosotros. Mientras la multitud se unía en oración, una atmósfera de expectativa y tensión invadió el lugar. Y en ese instante, el cielo se oscureció, como si la presencia divina estuviera tan cercana que podía sentirse como un viento ligero y poderoso. Así dice el Señor: escuchad, pueblo mío, no temáis. El enemigo que viene contra vosotros es solo un reflejo de lo que he de hacer grande entre las naciones. Lo que enfrentan hoy es solo el principio de una revelación mayor. Con esas palabras resonando en sus corazones, Daniel sintió que un nuevo propósito cobró vida. Estaba claro que este camino no solo era para restaurar a su pueblo, sino para revelar la grandeza de Dios a todas las naciones. Jerusalén no sería solo un lugar físico, sino un símbolo de la unión del cielo y la tierra. Y mientras el pueblo respondía a la voz de Dios, Daniel comprendió que este viaje estaba destinado a traer no solo la redención de Israel, sino la esperanza para todo el mundo. Como estaba escrito: las naciones fluirán hacia la luz de Jerusalén. Con un susurro de anticipación, la misión que Dios había planeado ya comenzaba a revelarse, ya que con cada paso, la promesa de Dios se acercaba. La redención de Israel, el eco de su fe y el anhelo de esperanza resonaban, llevando consigo la promesa de un destino eterno, el cual comenzaba a desvelarse. Las nubes comenzaron a dispersarse mientras el pueblo, lleno de fervor, mantenía su mirada en el cielo, donde la presencia del Señor se había manifestado.
Una tensión palpable llenó el ambiente, donde la fe y la intriga estaban entrelazadas. Daniel, con su corazón aún palpitante de la visión que había recibido, miró a su alrededor y vio rostros llenos de determinación, pero también de miedo. La batalla venía, pero el Espíritu del Creador estaba entre ellos. «Pueblo de Dios», exclamó Daniel con autoridad, «no nos dejemos llevar por lo que nuestras miradas pueden ver, sino que fije nuestras almas en las promesas del Altísimo. Su palabra nos dice que no temamos, porque el Señor, nuestro Dios, peleará por nosotros. Su brazo no se acorta para salvar». Mientras sus palabras se deslizaban entre ellos como un río de aliento, un grupo de hombres de guerra se acercó, liderados por un guerrero robusto, conocido por su inquebrantable lealtad a su rey. «Venimos en busca de aquellos que desafían la autoridad del rey de Babilonia», gritó el líder, su voz resonando como un trueno en el desierto. «Rendíos ahora, o el fuego del combate descenderá sobre vosotros». Pero Daniel, con fe inquebrantable, miró a la multitud y dijo: «No respondamos con ira. Esta lucha no es nuestra, sino del Señor. Recordemos lo que está escrito en Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Sus palabras se convirtieron en un eco de esperanza, mientras cada uno de los corazones que lo escuchaban revivían la fuerza de su fe. Ante la adversidad, el pueblo comenzó a orar al unísono, levantando sus manos al cielo, clamando por intervención divina. A medida que sus voces se unían, el viento del desierto también parecía unirse, llevando con él sus súplicas hacia el trono de Dios. Mientras el guerrero enemigo se acercaba, una oscura nube se extendió por el horizonte, cubriendo todo a su paso. Los rostros de los hombres aguerridos se tornaron pálidos, y un murmullo de confusión se apoderó de su grupo. «¿Qué es esto?», murmuraron entre ellos, temblando de miedo, como si la tierra misma respondiera. Un rayo de luz se hizo presente en medio de la tormenta, iluminando el lugar donde se encontraban los israelitas. «¡Mirá!», gritó un anciano, señalando al cielo. «La gloria del Señor se revela frente a nosotros». Daniel sintió que el poder de Dios se movía entre ellos. Era un momento divino, un indicio de que el Dios de Israel estaba en control, recordándoles no solo a ellos, sino a las naciones circundantes, que Él es el Dios de lo imposible. «Prepárense», dijo Daniel. «No pelearemos la batalla como el mundo hace, sino que nuestra fe abrirá el camino». En ese instante, uno de los hombres de la caravana, un joven llamado Ezequiel, levantó su voz con fervor y declaró: «El Dios de Israel es nuestro refugio, en sus manos está nuestro destino. Lo que el enemigo planea contra nosotros no prosperará. Avancemos juntos en el nombre de nuestro Señor». La unidad en la fe revivió el ánimo del pueblo. En un instante temían a los guerreros babilonios, pero en el siguiente, el pavor se desvaneció, sustituido por una fe renovada. De repente, el viento arremetió con un rugido poderoso, y la oscuridad del cielo se tornó en luz brillante. Mientras lo inesperado ocurría, el líder babilonio y sus hombres se sintieron atrapados en un manto de confusión. Una batalla no convencional estaba a punto de estallar, donde el entrelazado de lo celeste y lo terrenal se haría evidente, y la gloria de Dios intervendría en favor de su pueblo. La voz de Dios reverberó una vez más entre ellos. ¿No habéis oído? ¿No habéis comprendido que yo soy el eterno Dios, el creador de los confines de la tierra? Conmigo, cada lucha lleva consigo un propósito, y cada desafío sirve a mi glorioso plan. Lo que ustedes ven es solo un signo de la victoria que está por venir». Mientras la caravana se preparaba, Daniel sabía en su corazón que esta confrontación marcaría un hito no solo en la historia de Israel, sino en el despliegue del reino de Dios entre las naciones. En su mente resonaban las palabras de Isaías: «Nuevas cosas declaro, antes que salgan yo os las hago saber». Con un firme propósito, Daniel cerró sus ojos, sintiendo el palpitar del trono de Dios. Sabía que la verdad de su viaje iba mucho más allá del retorno a Jerusalén.
Era un llamado a la grandeza, un desafío a la fe, una revelación de la soberanía divina. Así, con cada paso, las promesas se desvelarán, y todos verán que yo soy el Señor, que no hay otro como yo, y así, en la fragorosa expectativa de la batalla, se avisoraba una nueva revelación del plan del Creador, algo que no solo afectaría a Israel, sino resonaría a través de las naciones, despertando en ellos una esperanza en el Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Pero una pregunta ferviente surgió en el corazón de Daniel, que podrían estar a punto de descubrir en el inminente despliegue de la gloria de Dios. El cielo ardía con un fulgor inusual, y el viento trajo consigo un susurro que parecía hablar directamente a los corazones de aquellos hombres y mujeres de fe. La atmósfera estaba cargada de una expectativa sobrenatural. Daniel, frotándose las manos, sintió que el aire estaba impregnado con el aliento de Dios. Cada aliento le recordaba que estaban en el crisol de la promesa divina. «Mirad, pueblo de Dios», continuó Daniel, su voz resonando con poder renovado. «La oscuridad no prevalecerá, porque el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Aunque el mundo se vea envuelto en tinieblas, nosotros seremos la antorcha que iluminará el camino». Su mirada se posó en el grupo de guerreros babilonios que se acercaban, temblando no solo de miedo ante la presencia de los israelitas, sino también ante el eco creciente de oraciones que surgía del pueblo. Sin embargo, hubo una voz que se alzó entre los babilonios, un hombre cuya confianza en su rey parecía imbatible. «Los dioses de Babilonia son más fuertes», gritó, su tono lleno de desafío. ¿Acaso la fe de un puñado de prisioneros puede detener el avance de un imperio? Ríndanse o seréis consumidos. El pueblo, aturdido por la declaración, sintió que la fe comenzaba a tambalear. Pero Daniel, con el espíritu del Creador ardiendo en su pecho, les habló con una voz de clara autoridad. «No temáis, porque el Dios que servimos tiene un plan que trasciende lo que estos ojos pueden ver». La intensidad de su voz se alineó con la rugiente tormenta, y en ese momento, hubo un silencio sagrado que cubrió la escena. Aquel silencio fue interrumpido cuando el cielo se obscureció repentinamente, y una figura resplandeciente, como un ángel, se materializó entre ellos. Las alas del ser celeste brillaban con la luz de la gloria divina. «Soy enviado por el Altísimo», anunció con una voz que resonó como el estruendo de un trueno. «Traigo un mensaje de aviso. El Señor de los ejércitos ha decidido actuar». Los guerreros babilonios, uno tras otro, comenzaron a tartamudear palabras de miedo y retroceso. «Aléjate de nosotros», gritó el líder, dejando caer su espada, impotente. «¿Por qué hemos venido a esta tierra? Este Dios es verdadero». Los corazones de los israelitas se llenaron de regocijo al ver la humillación del enemigo, pero Daniel sabía que no era el final, sino un llamado a la perseverancia. Recuerden lo que dijo el Señor a través de su siervo Jeremías. «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros», dice el Señor, «pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Mientras hablaba, el angelical ser comenzó a levitar entre ellos, y una poderosa luz se proyectó, envolviendo a todos en su resplandor. La unidad se reafirmó, y el pueblo junto con Daniel comenzó a cantar alabanzas. «El Señor es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Los ecos de su fe resonaban tan fuerte que el aire se estremecía, y como respuesta, el ángel levantó su mano, señalando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a aparecer entre nubes de tormenta. «Vean», llamó él, «vuestra redención se acerca. El Señor preparará un camino a través de esta adversidad». En ese instante, una visión brillante se declaró ante los ojos de Daniel. Vio una ruta que se abría por el desierto, un camino marcado por luz. «Así dice el Señor», proclamó la figura celestial. «En este día, se manifestará mi gloria y será un testimonio a las naciones. Lo que está oculto a ojos humanos será revelado, y los planes de los malvados serán destruidos». Mientras la visión se desvanecía, Daniel supo que habían sido testigos de algo inicialmente incomprensible,
un capítulo que atravesaría las generaciones. El destino de nuestro pueblo, reflexionó, y el mismo destino de las naciones, están atados en la gloria del Señor. Pero ¿qué otras verdades ocultas aún esperan ser desveladas a través de nuestra fe y obediencia? Así, con el corazón palpitante, Daniel aguardó el momento decisivo que definiría no solo su historia, sino la historia del mundo bajo la soberanía de Dios. La lucha no había hecho más que comenzar, y la revelación de su divino propósito estaba a punto de brotar de los confines del cielo. Un clamor resonó en el aire, y las voces de adoración se elevaron como incienso ante el trono de Dios. La presencia del Ser Divino traía un cambio palpable en la atmósfera. Las dudas que habían comenzado a asediar al pueblo fueron reemplazadas por una llama enrojecida de fe. Daniel, sintiendo el peso de la gloria de Dios entre ellos, miró a su alrededor y vio el brillo renovado en los rostros de su pueblo. Estamos en los días de angustia, proclamó con fervor, pero también estamos en los días de la misericordia del Señor. ¿Acaso no sabemos que el clamor de los justos llega hasta el cielo? Las palabras de Daniel resonaron en los corazones de los que estaban cerca, y un murmullo de afirmación comenzó a levantarse. Sí, la justicia y la verdad prevalecerán. El Dios de nuestras promesas no nos abandonará. Los murmullos se volvieron voces de proclamación. A medida que la luz celestial aumentaba, una sensación de urgencia se apoderó de Daniel. Había más en juego que su propia libertad. El destino de naciones estaba en el equilibrio, y el eco de la revelación divina se sentía cada vez más cercano. Este es el tiempo, dijo, con su mirada fija en el horizonte, el tiempo en que se levantarán las profecías antiguas, en las que el Mesías y la gloria de Dios se han de manifestar. Los babilonios, llenos de temor y confusión, comenzaron a retirarse y su líder, aún temblando, exclamó: ¿Quién podrá resistir a este Dios? Regresaremos a Babilonia y contaremos sobre su poder. El ángel, con una mirada de compasión hacia el pueblo de Dios, hizo un gesto y reveló un nuevo camino que se extendía a través de la tierra árida. Este camino, dijo, es el sendero de la redención. En él veréis la gloria de un nuevo pacto. El grito de los desvalidos será escuchado y aquellos que en la oscuridad vagan verán una gran luz. Daniel sintió que una nueva ola de esperanza lo llenaba. Y aunque ahora caminemos en sombras, añadió, recordemos las palabras de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La luz del ángel, reflejando su gloria, parecía unir el cielo con la tierra, y una vibración de lo eterno resonaba en su interior. La multitud comenzó a formar un círculo alrededor de Daniel, y al elevar sus voces, un murmuro de fe se expandió. En ese momento, los ojos de todos se centraron en el ángel, esperando más revelaciones del cielo. Dios tiene un propósito, anunció el ser celestial, el cual está más allá del entendimiento de los hombres. En su tiempo, todo será manifestado. Pero antes de que el ángel pudiera continuar, una sombra oscura se cernió por un instante, y el cielo pareció tambalearse. Una voz profunda resonó. Llevaré a cabo mis planes, y ningún imperio del mundo podrá detenerlo. La atmósfera se tornó eléctrica, como si cada criatura en la tierra sintiera la intervención del Altísimo. Daniel miró hacia arriba con un profundo sentido de reverencia. ¿Qué significa esto, Señor?, se preguntó en su corazón, reconociendo que estaban al borde de algo monumental. La revelación venía, y cada corazón debía estar preparado. Entonces el ángel con determinación dijo: ninguna oposición puede prevalecer contra el propósito de Dios. Pero el tiempo de la prueba y la gloria forjará el carácter del pueblo. Recordad, los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Así, mientras el sol comenzaba a asomarse, enviando sus rayos dorados a través de la tormenta, Daniel sintió que la paz sobrepasaba todo entendimiento. Pero aún persistía la inquietud en su espíritu, como si aún quedaran verdades ocultas y misterios por descubrir.
La respuesta está llegando, murmuró para sí. Y solo el tiempo revelará la grandeza de su plan. En ese instante, los latidos de la tierra y el clamor de la eternidad se fusionaron, dejando a los presentes en un estado de asombro ante lo que estaba por venir. Sus corazones anhelaban entender más, mientras la historia del pueblo de Dios se entrelazaba con los destinos de las naciones. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan soberano del Altísimo? La espera se hacía insostenible. El sol empezó a asomarse sobre el horizonte, desplegando su luz dorada que tocaba suavemente la piel de los israelitas. Había algo en el aire que prometía un cambio, como si la creación misma se preparase para dar la bienvenida a un nuevo amanecer. Daniel, sintiendo esta vibración, se dio cuenta de que no solo estaban regresando a su tierra, sino que también marchaban hacia un cumplimiento profético mayor. ¿Estamos listos para lo que está por venir, pueblo de Dios?, preguntó. Las miradas de sus compatriotas estaban fijas en él, llenas de esperanza y anticipación. Nuestro regreso no es solo un viaje físico. Vemos en la distancia no solo muros y puertas de Jerusalén, sino los designs eternos de nuestro Dios, que se manifiestan entre las naciones. Su voz reverberó con poder, y la fuerza de su fe renovó el espíritu de los que le oían. Estamos al borde de una revelación, agregó Daniel. Cada paso que damos se alinea con el propósito divino. Como está escrito, el Señor restablecerá a su pueblo y lo llenará de gozo. La promesa de restauración resonó en sus corazones, llenos de fervor y expectativa. Mientras se preparaban para avanzar, el viento trajo un mensaje de advertencia desde las tierras circundantes. Los babilonios se reagrupan, y los pueblos vecinos se inquietan, advirtió uno de los mensajeros. Sus príncipes han sido convocados, dispuestos a detener nuestro camino. Un murmullo de ansiedad recorrió a la caravana, pero Daniel se mantuvo firme. Tú que habitas en los cielos, escucha nuestro clamor, invocó. Dios de nuestros padres, sabemos que las armas no prevalecerán. Con esas palabras, su espíritu se unió con el de sus compatriotas, quienes comenzaron a clamar en oración, buscando protección y dirección del Altísimo. La atmósfera cambió. Una energía palpable llenaba el espacio, como un rayo clínico que prometía involucrar a la misma creación en su defensa. Daniel, sintiendo el impacto de esta divinidad, contempló la naturaleza alrededor de ellos. Se preguntó en su corazón, ¿qué oración ascenderá y cómo lo hará delante del Señor? Entonces, vio en su interior el latido de un destino que aún no se había revelado. En la lucha, hay una lección, murmuró para sí. La resistencia no es un signo de derrota, sino una oportunidad para que el cielo se manifieste. Con renovada resolución, se acercó al grupo que había comenzado a postrarse en oración. No somos solo un pueblo caminado hacia atrás, sino un pueblo siendo llevado hacia un destino celestial. Mientras oraban en unidad, el cielo se oscureció momentáneamente, y un eco resonó a través del desierto como un grito de guerra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, repitió Daniel, y en este día veremos su gloria. No temáis, porque su luz prevalecerá sobre la oscuridad. Al abrir los ojos, la presencia del ángel brilló a su alrededor, iluminando cada rincón con su resplandor celestial. Confíen en el Señor su Dios, y marchen en su nombre, declaró el ángel, su voz firme. Él peleará por ustedes, y lo que se aproxima es solo un paso más hacia la gloriosa manifestación de su promesa. Así, bajo esa luz maravillosa, Daniel animó a su pueblo. Recordemos que no estamos solos. La fe es nuestra armadura, y el amor nuestro estandarte. Cada paso en este desierto es un paso hacia la victoria. Su fe se entrelazaba con la esperanza del pueblo, y juntos, comenzaron a avanzar hacia el conflicto que se avecinaba. La batalla no se lidiaría con espadas, sino con la fe ardiente y ferviente del pueblo, a medida que proclamaban la grandeza de su Dios. Las tierras de Babilonia no sabían lo que se acercaba. Nunca imaginaron que la luz de Yahvé podría atravesar las sombras de la duda. Cuando estemos cara a cara con el enemigo,
Acordémonos de lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado. Así como nos sacó de Egipto, nos liberará de Babilonia. Instó Daniel, mientras marchaban en unidad. Sabían que su viaje no era solo por la libertad terrenal, sino que también abrazaban un futuro lleno de redención. En las salidas del desierto, desde las alturas, los reyes de la tierra vigilaban su avance. Sabets de una resistencia imposible resonaban en los corazones de esos gobernantes, preguntándose, ¿quién es este pueblo que se atreve a desafiar nuestra autoridad? Sin saber que eran un pueblo sellado por la promesa de Dios, llamados no solo a regresar, sino a convertirse en la luz que alcanzaría a otras naciones. ¿Qué otro joven de gloria se está levantando detrás de este viaje?, pensó Daniel, preguntando a Dios en su corazón por la revelación que aún quedaba por llegar. ¿Qué más nos aguarda en el horizonte? Las sombras de los problemas son profundas, pero la luz del Altísimo resplandece con mayor gloria. Al llegar a un llano antes de la batalla, la luz del amanecer empezaba a iluminar la escena, prometiendo lo que estaba por venir. La fidelidad de Dios resonaba en sus corazones, y con cada oración que ascendía, una revelación estaba a punto de manifestarse, trayendo consigo un nuevo misterio del plan soberano de Dios. ¿Qué verdades olvidarían los hombres? ¿Y qué gloria aparecería instantes antes de la lucha? Mientras el pueblo se disponía para el encuentro, Daniel sintió que el eco de las promesas pasadas y las esperanzas futuras estaban a punto de colisionar en un despliegue divino.